Buen día. En nombre de la Embajada de la República Dominicana en la Confederación Suiza y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Notas y Contexto de la Restauración, que será dictada por el doctor David Álvarez Martín, rector interino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el marco del 158 aniversario de la gesta restauradora, con la intención de ser un espacio que contribuya. Y en este encuentro virtual nos complace saludar al honorable José Sánchez Fun, embajador de la República Dominicana en la Confederación Suiza. Al doctor David Álvarez Martín, rector interino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y nuestro conferencista invitado. Del mismo modo, saludamos a las autoridades Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, los miembros del cuerpo diplomático acreditados en Suiza y a toda la comunidad dominicana radicada en Suiza. De igual manera, también saludamos al personal docente y administrativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que nos acompañan. A continuación, invitamos al honorable, a su excelencia, el doctor José Sánchez Fun, embajador de la República Dominicana en la Confederación Suiza, para ofrecer las palabras de bienvenida. Muchas gracias y buenos días a todos. Agradeciendo la introducción de la maestra de ceremonia y en especial para nuestra comunidad en Suiza. La Embajada de la República Dominicana en Suiza organiza este evento en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La finalidad es servir de foro imparcial para catalizar debates que puedan contribuir al entendimiento de nuestra historia y derivar lecciones de utilidad para forjar un futuro próspero para la República Dominicana. El 16 de agosto, la República Dominicana celebra la lucha por el restablecimiento de su independencia. La fecha es importante, pero existen diferentes posiciones al respecto. ¿Cuál es la relevancia de la restauración que inicia en 1863 con el grito de Capotillo versus la independencia declarada en 1844? ¿Quiénes son los héroes de las gestas? ¿Y por qué persisten los debates al respecto? Tenemos el honor de contar con el doctor David Álvarez Martín para arrojar luz sobre estos temas. Como mencionó la maestra de ceremonia, luego de la disertación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Antes de presentar a nuestro conferencista invitado, les invito a colocar a todos los que se encuentran con nosotros, a colocar sus preguntas a través del chat en nuestra plataforma virtual Zoom, mientras transcurre el desarrollo de la conferencia. Las mismas les serán respondidas al finalizar. Me permito presentarles a nuestro conferencista invitado. El doctor David Álvarez Martín, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, posee estudios de posgrado en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y estudios graduados en Filosofía en Loyola University of Chicago. Tiene una carrera de más de 35 años como docente de diferentes instituciones de educación superior, siendo en la Pucamaima su alma mater, donde ha ocupado varias posiciones académicas y administrativas, entre ellas coordinador de área de posiciones académicas y administrativas, director del programa de Conexiones Globales, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, vicerrector de Investigación e Innovación, vicerrector de Campus Santo Tomás de Aquino y vicerrector académico. En julio de 2021 fue nombrado rector interino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Álvarez Martín cuenta con una carrera en los medios de comunicación, siendo actualmente articulista de acento.com. También lo fue de los medios El Día, El Siglo y El Caribe. Además, fungió como coproductor del programa de televisión Primera Hora con Wilfredo Alemán.
Igualmente es miembro del Consejo Editorial de la revista global de Funglode. Fue asesor del Ministerio de Cultura, secretario del Consejo Nacional de Cultura y de la Sociedad Dominicana de Becarios Fulbright, y director del Departamento de Relaciones Ecuménicas del Centro de Planificación y Acción Ecuménica. Es conferencista internacional con participaciones en países como Estados Unidos, Puerto Rico, España, Haití, Cuba, Jamaica, Venezuela, México, Ecuador y Perú. A seguida, la conferencia magistral Notas y Contexto de la Restauración, dictada por el doctor David Álvarez Martín. Saludos a todos. Quiero agradecer la oportunidad que me brinda el doctor José Sánchez, quien es nuestro embajador en Suiza, de poder compartir con ustedes acerca de un tema muy relevante de nuestra historia, que es la restauración. Aprovechando que dentro de unos días se va a celebrar otro aniversario más de la restauración de la República Dominicana. Mi campo de investigación como académico es la filosofía de la historia y la filosofía política. Por lo tanto, yo quisiera trabajar con ustedes un conjunto de ideas sobre la importancia y la contextualización de la restauración en la historia dominicana y en la historia de la isla durante el siglo XIX. Lo primero que hay que señalar es que la historia de la isla de Santo Domingo o Haití, como la llamaban los taínos, tuvo un punto de inflexión, de cambio, a partir de la Revolución Francesa, un hecho que ocurrió lejos de aquí, en Europa. Ese hecho de que se haya comenzado una transformación política en Francia, que dio al traste con el antiguo orden y permitió a la burguesía ascender al poder, tuvo efectos inmediatos en la isla de Santo Domingo porque, como algunos de ustedes saben, el lado occidental de la isla de Santo Domingo era colonia francesa y el lado oriental era colonia española. La primera reacción fue el hecho de que los africanos y descendientes de africanos que vivían del lado occidental y que eran la inmensa mayoría de la población, se levantaron en contra de sus amos franceses reclamando la libertad. Eso conllevó a que las autoridades francesas intentaran detener ese levantamiento y al ver la imposibilidad de lograrlo, decidieron concederles la libertad, en lo que lograban estabilizar un conflicto que había en Europa de todas las monarquías en contra de la Revolución Francesa. Como sabemos a través de la historia, España, que era un reino, invadió Francia e inmediatamente Francia respondió y no solamente sacó a las tropas españolas, sino que ocupó parte del territorio español. Eso conllevó a un cese de hostilidades negociado y en Basilea, en el año 1795, se llegó a un acuerdo y mediante ese acuerdo los franceses se retiraban del territorio español y entre las cosas que concedía a cambio la monarquía española fue el entregar la parte oriental de esta isla, donde estamos ahora mismo, a Francia. Por lo tanto, a partir de 1795, toda la isla de Santo Domingo pasó a ser colonia francesa. Esto provocó grandes cambios en la mentalidad de muchos criollos que vivían acá. Y una de las consecuencias inmediatas que tuvo fue el hecho de que cuando los antiguos esclavos del lado occidental descubrieron que Napoleón, quien estaba en el poder en Francia en ese momento, intentaba someterlos a la esclavitud de nuevo, iniciaron una guerra de gran intensidad para conquistar su independencia e impedir volver a la esclavitud. Esa guerra culminó el 1 de enero del año 1804.
es quizás la epopeya más importante que había conocido esta isla desde que llegaran los europeos acá. La restauración, de la cual hablaremos un poco más adelante, es equivalente en intensidad a lo que ocurrió con el levantamiento de los antiguos esclavos africanos y descendientes de ellos contra los franceses y que permitió el surgimiento de la República de Haití. En el caso de la parte oriental, donde estamos, donde existe hoy en día la República Dominicana, desde el siglo XVII el sector dominante de la sociedad era el grupo atero. Cuando me refiero al grupo atero, me refiero a aquellos individuos dueños de gran cantidad de reses que se criaban salvajes y que tenían empleados, tenían semisiervos en condición de semiservidumbre, que los mandaban a matar esas reses, curtir las pieles para venderlas en los mercados europeos. Venían embarcaciones a comprarlo. Parte del problema de las devastaciones de Osorio tuvo que ver con eso. Prácticamente el siglo XVII, XVIII y el XIX, en el caso nuestro, fue el siglo de los ateros. Por eso no es de extrañar que fueron los ateros los que organizaron y se levantaron en contra de los franceses y lograron en el año 1809 recuperar una autonomía, sacar a Francia de esta parte y lograr la autonomía de la parte oriental de la isla. Con tan mal tino que llamaron a España tratando de volver a que esta parte volviera a ser colonia española. Es decir, los ateros no se preocuparon de hacer una independencia, sino de que España volviera a controlarnos. Lo que ellos no sabían era que en ese momento España estaba siendo dominada por un hermano de Napoleón. Era prácticamente un dominio francés. Y entramos en el famoso periodo de la España boba. En 1821 se intenta una independencia, que es la que conocemos como independencia efímera, que también fue algo tan mal pensado y planificado que al final de cuentas los grupos en torno al famoso proyecto de la independencia efímera buscaron apoyo de dos potencias. Un grupo mandó emisarios a la Gran Colombia, donde Bolívar, pidiendo integrarse a la Gran Colombia, y otro grupo fueron a pactar con Boyer, que acababa de conquistar todo Haití, que estaba fraccionado en varios estados, y pidieron que fuéramos fusionados con Haití. Ese segundo proyecto fue el que triunfó. Por eso Boyer entra a la parte oriental de la isla de Santo Domingo sin prácticamente ninguna resistencia. Y entramos en el famoso periodo de la dominación haitiana, como aparece en nuestra historia. Un hecho curioso es que desde el año 1838, grupos de comerciantes, gente que tenían ciertos ingresos, porque la parte oriental de la isla se comenzó a desarrollar fruto de la gestión haitiana, comenzaron a organizarse para lograr separarse de Haití. Estos grupos de comerciantes, lo que llamaría Juan Bosch pequeños burgueses altos, porque no había burguesía en ninguna parte de la isla, se organizaron en torno a lo que todos conocemos como la Trinitaria. La mayor parte de ellos eran gente joven. Duarte y sus compañeros estaban en sus 20 cuando organizan este proyecto. Pero eran tan débiles en cuanto a gente que les siguiera, que terminan aliándose con los ateros, que seguían siendo el sector económico dominante. Y esa alianza fue su perdición, porque al final se logró la independencia, pero al lograrlo los ateros tomaron el control del Estado Dominicano. Eso lo vamos a ver de nuevo más adelante, cuando explique los pormenores que llevaron a la anexión a España. Entonces, la República Dominicana surge, del lado occidental estaba la República de Haití, y comienza su propio derrotero como república independiente. Es cierto que hubieron gobernantes de Haití que estuvieron intentando por casi un poco más de una década volver a controlar la parte oriental, pero nunca lo lograron, porque incluso dicho proyecto en las bases del pueblo haitiano no tenía mucho sentido. Eran más bien intereses muy particulares de ciertos gobiernos queriendo obtener terrenos para distribuirlo entre sus
compañeros líderes, sobre todo militares. Pero eso es una historia que nos vamos a contar ahora. Todo esto nos conduce al hecho de que durante esa famosa Primera República, Santana es prácticamente el líder del país. Y aunque al final, en los años 50, logra Báez subir al poder, y Báez no representaba a los sectores dominantes, sino que representaba a las capas más bajas del pueblo dominicano, los más pobres, las clases medias bajas. Hay un enfrentamiento entre ambos y surge un conflicto a partir de unas decisiones económicas que tomó Báez de devaluar la moneda mediante una emisión grande de moneda para quedarse con el dinero que ganaban, sobre todo los productores de tabaco del Cibao. Y eso hace que ese grupo del Cibao pase a ser enemigo de Báez y proclama la independencia de Santiago. Entonces tenemos que hacia el año 1857, a las puertas de la anexión, hay dos focos de poder en la República Dominicana. En el Cibao, los grandes comerciantes de tabaco, enemigos de Báez, se hacen fuertes, incluso impulsan una constitución que va a ser formulada en el año 1858 en Moca, y por otro lado en la capital está Báez con sus seguidores, controlando todo lo que se llamaba la parte sur y este del país. Es interesante porque durante ese periodo literalmente en lo que hoy llamamos la República Dominicana existieron dos proyectos de Estado totalmente opuestos y diferentes. En la otra parte de esta conferencia voy a proceder entonces a explicarle todo lo relativo al tema de la restauración. En la sección anterior estaba explicando cómo el hecho de que Báez hubiese estafado a los grandes productores de tabaco, los grandes exportadores de tabaco hacia Europa mediante la emisión de gran cantidad de dinero sin respaldo, por lo tanto le terminaba robando la riqueza de ellos, provocó que estos se organizaran y establecieran un gobierno en Santiago y establecieron una constitución al año siguiente, en el año 1858, que se considera una de las constituciones más liberales. En ese contexto, y para poder defenderse de Báez, que ya amenazaba con atacar Santiago y retomar el control, el grupo de Santiago pide ayuda a Santana, que incluso estaba fuera del país. Y Santana regresa y comienza una guerra en contra de Báez y los baecistas. Los baecistas con Báez tenían razón de considerar a Santana también su enemigo, porque estos representaban los sectores más bajos de la sociedad, que eran la mayoría, mientras que Santana representaba al grupo de los ateros, que era el grupo de poder tradicional, y de repente estaban aliados, igual que la independencia, los grandes comerciantes con los ateros. Y al igual que ocurrió con la independencia de 1844, al final los ateros se salieron con la suya. ¿Por qué? Porque efectivamente Santana tomó Santo Domingo, hizo que saliera huyendo Báez y después volvió sobre Santiago y derrocó el gobierno de Santiago y se quedó en el poder. Es curioso ese hecho. Fueron dos veces que cometieron ese mismo error, lo que llama Juan Bosch la alta burguesía, la alta pequeña burguesía, de que para creer que tenía que afianzarse en el poder, se aliaron con los ateros. La primera, el caso de los trinitarios, y la segunda, el grupo de Santiago de los grandes exportadores de tabaco. Dicho esto, permítanme leer brevemente un texto del mismo Bosch en un libro que él titula precisamente La Restauración, donde le explica con detalle todo lo sucedido. Voy a leer este texto porque espero que ayude a comprender cómo hacer un análisis de hechos históricos que no se quede en lo anecdotario, ni que se quede en nombres de personas, sino que hunda sus raíces en comprender los procesos históricos que atraviesan todo lo que es el devenir de un pueblo, y en este caso del pueblo dominicano. Dice Juan Bosch en el capítulo 10 de La Restauración: toda guerra de independencia o de liberación nacional es al mismo tiempo una guerra social. Ese doble aspecto de la guerra de independencia se debe a que las masas que se lanzan a hacerlas
toman parte en ella porque creen que solo echando de su país al poder extranjero que lo explota, pueden resolver los problemas que los agobian. Y la práctica de todos los días los ha convencido de que no es posible alcanzar la independencia poniendo en ejecución medidas de tipo puramente político. Para esas masas, que son las que forman los ejércitos libertadores, efectivamente, en todo el proceso de la historia, quienes terminan siendo los soldados de la guerra son los sectores más bajos de la sociedad, dirigidos normalmente por sectores de la clase media o media alta. Para esas masas, que son las que forman los ejércitos libertadores, la guerra, esto es, el ejercicio de la violencia armada, es la única salida hacia la solución de sus problemas materiales. Y cuando deciden participar en la guerra, lo hacen con una actitud tan firme, tan resuelta, que rápidamente se convierten en leones indomables. Esto es lo que explica que en las guerras de liberación nacional se formen héroes, jefes hechos a golpes de audacia y de valor, a quienes sus hombres seguirán hasta donde ellos quieran llevarlos. En el caso de Santana y la hábil maniobra que hizo, pedido a que dirigiera un ejército por parte de los comerciantes exportadores de tabaco del Cibao, que estaban tratando de constituir un estado en la zona norte, y que le dan recursos para que derrote a Báez en el sur, en la capital, y una vez derrotado, Santana vuelve sobre ellos y los derroca a ellos también para quedarse él en el poder. Santana no era tonto y se dio cuenta que la capacidad de seguir dominando la sociedad dominicana y de que los ateros siguieran siendo el poder dominante se estaba agotando. Y es entonces cuando Santana, junto con varios que le asesoraron, comienza a pensar en que la República Dominicana debía de ser parte, o un protectorado o parte del Reino de España. Esa idea ya la habían tenido los ateros cuando en el año 1809 sacan a los franceses. Y en 1844 muchas cosas se plantearon en esa dirección, de poder llevar también al naciente Estado Dominicano a ser protectorado, ya sea de Francia o ya sea de España. Lo único que ahora las circunstancias eran agobiantes, eran muy tensas para Santana. Por un lado tenía de enemigos a las bases populares, que eran baecistas, pero por otro también tenía de enemigo a los grandes comerciantes, a los cuales ambos grupos los había traicionado y lo había desplazado del poder. Y es entonces cuando surge la idea de poder hacer una anexión, o un protectorado o una anexión al Reino de España. Y las negociaciones se hacen con mucho sigilio, tratando de evitar que la gente se entere. Incluso en el año 1861, el 27 de febrero se celebró con gran pompa, hasta que al mes siguiente se anuncia que pasábamos a ser parte del Reino de España, una provincia más. Hay que entender lo siguiente: en ese entonces España controlaba Cuba y Puerto Rico, de ahí que le hacía sentido a ellos poder controlar también la República Dominicana. Culturalmente, estratégicamente, los territorios, les resultaba ser parte de una unidad que les permitiría a ellos seguir explotándolas y desarrollar un gran flujo de comercio, producción, etc. En el caso de la República Dominicana, según las estadísticas de ese entonces, éramos en ese entonces una sociedad extremadamente pobre, pero muy pobre, como no nos lo podemos imaginar hoy en día, con no más de 50.000 habitantes. Miren lo pequeño que éramos. Santo Domingo, que era la ciudad más grande, tendría de 8 a 10.000 habitantes. Éramos realmente un país muy atrasado, pero un país donde habían grupos que estaban en un pugilato intenso. Ya Haití no era un peligro, ya Haití se había estabilizado, tenían gobiernos que no le interesaba penetrar a la parte oriental de la isla. Incluso algunos historiadores han falseado el hecho de que Santana terminó anexándonos a España para evitar el peligro de Haití. Eso es una mentira. En la práctica eso ya hacía como 3 o 4 años que no era un hecho. Santana lo sabía. El peligro de Santana no eran los haitianos. El peligro de Santana era
casi la sociedad dominicana completa. Por un lado, las bases, la gente más pobre que seguía a Báez, y por otro lado estaban los grandes comerciantes que habían sido traicionados por el mismo Santana y fueron ellos los que lo trajeron. Entonces él considera que con el apoyo de España él podría permanecer en el poder, o que los ateros podían permanecer en el poder, porque entonces España se ocuparía de militarmente controlar el país y la riqueza, soñaba Santana, la riqueza que los españoles iban a traer iba a mejorar el nivel de vida de los dominicanos y por lo tanto no habría tanta hostilidad contra él. Se ejecutó la anexión y casi inmediatamente comenzaron diferentes movimientos en protesta y en rechazo a la presencia española. Los que han estudiado historia recordarán que San Francisco de Macorís fue uno de los primeros lugares y otras partes del país. Al año siguiente Sánchez organiza una expedición con baecistas, entra por la parte sur desde Haití con apoyo de autoridades haitianas y fracasa en el intento y termina siendo apresado y fusilado. Y ese estado de agitación se fue extendiendo. Hubieron varios factores por los cuales los dominicanos y dominicanas rechazaron la presencia española. Decir que era por tema patriótico, con lo que acabo de leer de Juan Bosch, yo lo dudo. El patriotismo es más propio de pequeños grupos de intelectuales, clase media. Realmente lo que provocó fue el desprecio de los españoles por la población dominicana, comenzando por ejemplo con los militares. La mayor parte de los que eran militares dominicanos eran negros o mulatos, y en España seguía existiendo la esclavitud. Y la cantidad de casos que hubo en que oficiales españoles le decían a los dominicanos que si estuvieran en Cuba o en Puerto Rico serían sus esclavos, fue caldeando el ambiente de hostilidad. Al mismo tiempo, las medidas económicas de España en República Dominicana favoreció a los comercios españoles y su establecimiento aquí y fue quebrando todos los comercios, incluyendo los de la zona del Cibao, fueron quebrando todos los comercios que eran de dominicanos. El hecho es que cuando entra el año 1863 prácticamente el país entero está en una actitud de hostilidad contra España y solo se estaba esperando el momento adecuado. Y eso ocurrió en agosto, el famoso 16 de agosto, cuando un grupo de tropas de dominicanos alzados cruzan la frontera con apoyo haitiano también y dan el grito de Capotillo. La naturaleza de la guerra a partir de ese momento fue explosiva y rápida. Ojo, el ejército español era un ejército muy poderoso y profesionalmente bien entrenado, pero la voluntad de guerra, la voluntad de violencia que se generó durante esos año y medio de control español hizo que las capas más pobres, las medias y hasta los grandes comerciantes quisieran jugarse la vida si era necesario con tal de sacar a España de territorio dominicano. En menos de un mes gran parte del Cibao ya estaba en control del levantamiento, aunque después España fue recuperando plazas y perdiéndolas, y fue una guerra de guerrillas muy intensa. Por supuesto no tenía sentido enfrentarse directamente a los españoles que estaban mejor armados y los dominicanos optaron por asaltarlos de noche, aprovechar que las columnas se movían y atacar en la parte de retirada, en la parte más posterior de la columna o atacar la vanguardia para ir logrando infundir miedo. Herir, ustedes saben que en la guerra de guerrilla un herido inutiliza normalmente a 2 y 3 hombres, porque al herido hay que dedicarle 2 hombres para que lo ayuden, o por lo menos 1 para que lo ayude. Sobre quiénes fueron los grandes líderes de la restauración también hay mucha discusión. Juan Bosch, y antes que él, autores ya en los años 50 de del siglo XX, dijeron que el gran líder era Gaspar Polanco. Pero Gaspar Polanco venía de los estamentos más pobres de la sociedad y no era muy bien visto por los sectores dominantes de Santiago. Al final, prácticamente se convirtió en consenso de historiadores, de analistas, considerar como gran héroe de la guerra restauradora a Luperón.
y todavía hoy en día se habla mucho de Luperón como el gran héroe restaurador. Pero más allá de Luperón, de Gaspar Polanco y otros más, eso fue una guerra del pueblo dominicano. Fue una guerra más del pueblo dominicano que lo que fue la guerra de independencia del 44, porque efectivamente el pueblo entero participó. Y fue tan violenta y rápida que en menos de año y medio ya España se estaba retirando. Ya en enero de 1865, ya España estaba discutiendo en sus cortes la salida de la República Dominicana. Y hacia julio, las últimas tropas españolas abandonaron el país. Fue una guerra intensa, cruel, donde hicieron que España se sintiera incapaz de mantener el control en ninguna parte del territorio. Y fue una guerra donde participaron todos los sectores de clase social. Incluso estamentos que venían de sectores muy populares llegaron a tener notoriedad y ascender. Un caso fue Ulises Ceró, que cuando comenzó la guerra restauradora era una persona muy humilde de sectores bajos y terminó siendo después presidente años después, por lo mucho que se destacó durante la guerra restauradora y su alianza, por supuesto, con Luperón. La guerra restauradora, por lo tanto, se puede considerar que tiene que ver, o sea, tiene básicamente, puede ser considerado como la verdadera guerra de independencia que hicimos contra el mismo actor con el cual luchó toda Sudamérica, que era España. Las consecuencias del triunfo dominicano se hicieron sentir 3 años después, y en el año 1868 tanto Cuba como Puerto Rico intentaron levantamientos para hacer lo mismo que hicieron los dominicanos, pero lamentablemente no tuvieron éxito. Quizás el grado de ferocidad del pueblo dominicano, que se veía humillado, empobrecido, llevado a la miseria por el control español, es lo que explica que aquí fuera una guerra tan rápida y fuerte. En cambio, tanto en Puerto Rico como en Cuba, el dominio español llevaba ya 4 siglos y era un dominio muy bien articulado. Yo pienso que efectivamente debemos sentirnos muy orgullosos de esa epopeya. Como dije al inicio, en el siglo XIX solamente 2 guerras de ese tipo sacudieron esta isla, que fue la guerra de independencia, primero la guerra contra la esclavitud, y que se convirtió en guerra de independencia de Haití, y después la guerra de la restauración, en la cual el pueblo dominicano se enfrentó a una potencia de gran magnitud. Un último comentario que algunas veces hacen: ¿por qué Estados Unidos no intervino? Muy sencillo. Los Estados Unidos tenían su propio conflicto, porque recuérdense que en el mismo periodo de la anexión y de la restauración, en Estados Unidos se estaba llevando una guerra entre los estados del norte y del sur por el tema de la esclavitud y del dominio económico. Muchas gracias. Tengo entendido que el señor embajador y un servidor vamos a estar contestando preguntas una vez termine esta conferencia. De nuevo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor David Álvarez, por una exposición excelente y espero bastante iluminadora de esa parte de nuestra historia. Entonces, ahora vamos a tomar preguntas selectas del público para que el profesor Álvarez pueda compartir con nosotros sus ideas. Entonces, la primera pregunta que tengo aquí es: considerando que lo geopolítico ha cambiado, ¿cuáles serían las amenazas a nuestra restauración dominicana en la actualidad? Muy buena pregunta. Es que ha cambiado tanto el mundo. El siglo XIX fue un siglo con unas particularidades, sobre todo en América Latina, que fue irrepetible en el 20 y va a ser irrepetible en el 21. Parece mentira, pero hoy en día los temas geopolíticos, como lo llaman, están muy vinculados a temas no tanto de dominio imperial. Fíjense bien, incluso que acabamos de ver cómo Estados Unidos se retira de Afganistán y el argumento que ellos no iban a pelear el pleito, que no querían pelear los mismos afganos, eso está en discusión, pero digamos, era el argumento que dio el presidente Biden ayer. Pero hoy en día tú tienes otros problemas. Hay problemas relacionados con la pandemia, es evidente.
y no es la única, es la primera. Ocurrirán otros temas semejantes de salud que vamos a tener que enfrentar como sociedad. Hay temas relacionados con tecnología. Por ejemplo, ahora mismo uno de los grandes temas de República Dominicana es cómo utilizar y gestionar el agua, especialmente en todo este proceso de cambio climático. Hay problemas relacionados con el comercio. Nos enfrentamos a un mundo donde posiblemente la rivalidad China-Estados Unidos nos tenga durante las próximas 2 o 3 décadas bailando en el centro de tratar de satisfacer intereses opuestos, pero sin perder nuestra capacidad de sacarle provecho al comercio, a los negocios, a la actividad. Es muy complejo, pero no se asemeja al siglo XIX. O sea, los escenarios del siglo XIX no van a ocurrir de nuevo, por lo menos no es previsible en lo inmediato, porque era otro escenario, otra realidad mundial y regional. Excelente, gracias, profesor. Otra pregunta del público que está participando en el evento. A 158 años de nuestra restauración, ¿cuáles han sido las luces y sombras que se han identificado en el aspecto migratorio? Bueno, en el aspecto migratorio, básicamente pensándolo en el siglo XX, aunque he leído algo del siglo XIX, pero no tanto en el siglo XX, República Dominicana tiene un comportamiento curioso, donde al mismo tiempo ha recibido grupos migrantes de diferentes partes del mundo. Estamos hablando que durante el siglo XX llegaron grupos diferentes de españoles en diferentes momentos, grupos de judíos, húngaros, japoneses, recientemente grupos de italianos, suizos y de otras partes de Europa, y hasta de Colombia, de venezolanos recientemente, pero al mismo tiempo República Dominicana ha sido un país de emigrantes que salen. Suiza es un buen ejemplo. Esto me imagino que muchos suizos y dominicanos en Suiza lo estarán viendo. Suiza ha sido destino de muchos dominicanos y dominicanas, España, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile. Recientemente me enteré de la gran cantidad de trabajadoras domésticas dominicanas en Chile, en Colombia, en México, o sea, en Canadá, muchas familias clase media han emigrado hacia Canadá. O sea que República Dominicana a nivel de comportamiento migratorio, no puedo sacar un balance absoluto, pero ha habido tanto recepción de migrantes de otras partes como emisión de grupos de migrantes hacia otros destinos. Es parte de la realidad humana. Recordemos que el género humano comenzó en África y si hoy estamos en todo el planeta es porque hemos emigrado y eso parece ser que va a ser el comportamiento permanente. Hace poco vi un resultado de un censo en Estados Unidos de cómo ya hay estados donde la población de origen latino, como lo llaman ellos, o hispanos, ya van camino de convertirse en mayoría. Es decir, hay una tendencia hacia eso. Y lo mismo ocurre en España. Cada vez que uno va a España nota mayor presencia de latinoamericanos, africanos, Francia, Bélgica. O sea que yo creo que es una realidad y República Dominicana siempre ha estado en ese proceso de recibir y han habido grupos que por diferentes motivos han emigrado. Los motivos últimos han sido básicamente económicos, familias, individuos que han querido buscar otro destino. Es tan importante eso, señor embajador, que los números que tenemos hoy en día de aporte de divisas, sobre todo de la inmigración en Estados Unidos, va a convertir esas divisas prácticamente en el factor fundamental de la estabilidad de la moneda dominicana en este momento, incluso en un momento como el de la pandemia. Entonces, ya es parte de una realidad muy compleja. Ya no solamente podemos hablar de dominicanos en República Dominicana. Es complejo el panorama. Gracias, profesor. Un participante comenta por
el chat del evento, que según el historiador Frank Moya Pons, un factor importante para derrotar a España fue la malaria, que mató decenas de miles de soldados españoles y otras enfermedades que en ese momento existían en nuestro territorio. ¿Qué comentario usted Sí, tiene? no, eso es indudable. Ocurrió con la guerra de independencia de Haití. Recuerden que el ejército enviado por Napoleón con su cuñado, prácticamente más de la mitad fue diezmado por enfermedades de ese tipo, y aquí también ocurrió. Eso es indudable, es un factor a tomar en cuenta. Pero eso no desmerita la ferocidad del pueblo dominicano peleando por expulsar a los españoles. O sea, eso es un testimonio permanente, y quienes primero lo dicen fueron los testimonios de grandes militares españoles que dirigieron las tropas aquí y que escribieron libros explicando lo feroz que era y la astucia que tenían los campesinos dominicanos, los combatientes, que a veces simplemente peleaban prácticamente semidesnudo, porque era un pueblo pobre, pero que era muy fiero a la hora de combatir en contra de ellos. Pero las enfermedades siempre han estado presentes en procesos de ese tipo. Bueno, y relacionado con ese tema, otra persona comenta, el ejército español estaba muy preparado y bien equipado. ¿Cuál fue la fuente de financiación y preparación de los dominicanos para poder enfrentar un ejército en esas condiciones? No, por supuesto, los grandes comerciantes del Cibao aportaron recursos, incluso hasta para traer a Santana en su momento, le llegaron a dar algo de dinero a Santana. Pero la guerra de restauración no fue prácticamente financiada por nadie en particular. Fue una guerra popular, fue una guerra de liberación nacional, donde todos se sumaron porque habían padecido ya cerca de 2 años, desde el 61 hasta el 63, de humillaciones, pobreza, miseria, exclusión. Así que España creó las condiciones para unir a todo ese pueblo en contra de ellos. Y además, la figura de Santana, lejos de ser atractiva, generaba más odio todavía, porque como dije en la conferencia, la situación de la anexión llegó porque Santana quería buscar un apoyo externo que le permitiera seguir controlando el país. Y él imaginaba que con España en control iba a dedicar todos los recursos para reprimir al pueblo entero, porque ya tenían de enemigos desde la gente más baja, más pobre, hasta los actores con más recursos económicos. O los habían quebrado o los habían humillado. Y todo ese grupo de militares que se habían forjado en la guerra de independencia del 44 y luchando contra Haití, eran considerados gente, ni seres humanos. Esa mención que yo hice, que aparece en muchos textos, de tratarlos como inferiores por ser negros o mulatos, jugó un papel determinante en unificar a todo ese pueblo. Entonces, no hubo propiamente un financiamiento, lo que había era una rabia tremenda por sacar a Haití, por sacar a España de nuestro territorio. Quiero aprovechar la oportunidad de una pregunta que es similar a una que me surgió escuchando su exposición. Asumiendo que la exposición de los hechos históricos que usted ha hecho en el día de hoy son verídicos, son validados por los historiadores hoy día, ¿por qué surge una historia que diverge de esa historia? Una narrativa que diverge, por ejemplo, con figuras que estudiamos en los libros de texto y que celebramos en estas fechas, que realmente no deberían ser el foco de atención, aunque sí jugaron un papel importante. ¿Quién escribe esa historia? ¿Quién tenía la influencia intelectual para presentar la narrativa que domina sobre los hechos como usted describe en su disertación?
Muchas gracias, José. Eso da para otra conferencia. Pero déjame dejar como algunas cosas, algunos puntos sembrados. Primero me voy a referir a un texto que los invito a aquellos que puedan a leerlo. Es un texto de un jesuita, Pablo Mella, y el texto se llama, ganó premio de literatura un año nacional, se titula Los espejos de Duarte. Y él en ese libro demuestra cómo la figura de Duarte fue construida con ciertos rasgos para jugar un papel determinado. Esa investigación que él hace la lleva hasta un punto, pero él sabe muy bien, si está oyendo esto, que él está en deuda por completar eso y publicarlo, porque yo creo que va a ser sumamente interesante. Toda historia, y cuando me refiero a historia me refiero a libros, textos, artículos, conferencias, narraciones, siempre es una óptica, es un punto de vista. Los libros de texto aquí en España, en Suiza, en Alemania, en China, normalmente son textos con una fuerte carga ideológica, porque son textos producidos desde el Estado normalmente para influir en la mentalidad de los jóvenes que van creciendo con una óptica determinada. Esa óptica determinada es construir héroes, construir villanos, construir justificaciones, legitimar el por qué existimos como Estado, pudiendo no haber existido, omitiendo detalles. Por ejemplo, yo nunca leí, hasta que ya era adulto y estudié, yo nunca leí en ningún manual de historia que la independencia del 44 tuvo que ser pactada con antiguos esclavos que vivían aquí y que exigían que la independencia tuviera una clara declaración de rechazo a la esclavitud. Como que eso nunca lo vi, José, nunca me encontré eso en ningún libro de texto. Fue muy posterior que yo comencé a entender esos aspectos. Y la guerra de la restauración, normalmente en los libros de texto lo convierten en una historia de personajes. Hay el personaje clarividente, el héroe que atrae las masas y las dirige, y no se toma en cuenta que muchas de esas acciones fueron y partieron del pueblo, y que fue gente de ese mismo pueblo que se fue constituyendo en líderes en la refriega, en los combates. Fue eso lo que fue ocurriendo. Y por supuesto, la historiografía dominicana escolar, todavía del presente, tiene un fuerte sello del trujillismo. El trujillismo marcó una interpretación de la historia dominicana. Y todavía tú te encuentras en algunos manuales con los que yo estudié y otros estudiamos, que la gran diferencia entre Haití y República Dominicana es que la Haití era negra y nosotros éramos blancos. Eso es algo sumamente chocante. Yo recuerdo en el año 96, todos ustedes tienen edad para recordar el 96, que si no me recuerdo, si no me falla la memoria, fue el periódico El País, sacó un artículo donde decía que República Dominicana iba a un balotaje entre dos candidatos negros, Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez. Y aquí hubo oleadas de rechazo a ese juicio. Bueno, que eran finlandeses, suizos, eran dos negros, Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez. Pero como en la cultura dominicana ser negro es ser haitiano, era algo inconcebible que se dijera de esa manera. Hay muchos testimonios en la literatura y testimonios de gente que conozco y que lo han dicho, que muchos dominicanos cuando van a Estados Unidos, una de las primeras cosas que descubre es que son negros. Pero son cantidad de testimonios de dominicanos que llegan a Estados Unidos como migrantes y dicen, lo primero que descubrí es que era negro. O sea, en mi país yo no era negro, pero los americanos me hicieron ver que yo era negro. Y con quien yo me tenía que relacionar era con los afroamericanos. O sea, son de esos testimonios que marcan hondamente. Entonces, la historia escolar, no aquí, en todas partes del mundo, siempre tiene un sesgo ideológico. Entonces, está la otra historia, la de los investigadores, donde se permite pensamiento crítico y donde surgen otras formas de interpretar. Pero normalmente la historiografía escolar, los manuales de historia,
que se le da a los niños y a los jóvenes tiene siempre un sesgo ideológico. Qué sé yo, tú vas para Estados Unidos y los niños comienzan diciendo, Estados Unidos comienza con el Mayflower. Suena bien, pero ya estaba ocupado gran parte de Estados Unidos por lo que era España, los aborígenes. Entonces de repente dice, a partir de donde tú comienzas, realmente es eso. Y entonces los aborígenes no existían. La misma discusión que ocurre, por ejemplo, con el caso de Colón. No, que Colón descubrió América. Bueno, entonces significa que lo que había aquí no descubrían nada, es decir, habían seres humanos. Entonces, utilizar la palabra descubrimiento es una negación de la dignidad de estas personas que estaban aquí. Ese es todo un tema, José, pero da para otra conferencia. Sí, excelente. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Sí, ya estoy. Volviendo a un tema más fundamental, uno de los participantes pregunta si la bahía de Samaná en ese momento jugó algún rol, es decir, la importancia estratégica de la bahía de Samaná, si jugó algún rol específico. Sí, bueno, tanto en la bahía de Samaná como en Azua fue de los lugares donde quedaron parte de los reductos de las tropas españolas. Una vez el movimiento restaurador, ya estoy hablando del 65, había estado ocupando ciudades, pueblos, zonas, prácticamente entre la capital, la península de Samaná, esa zona de ahí, Azua, fueron quedando reductos españoles, que son los que terminan saliendo cuando ya se firma el acuerdo de retirada. Pero la península de Samaná jugó un papel muy importante en prácticamente gran parte del siglo XIX, porque resultaba un lugar como península para, recuérdense que estábamos hablando que eran en ese entonces los barcos, eran barcos a vapor que se alimentaban con carbón, que se le echaban en las calderas. Entonces siempre fue objeto de interés, de negociación, como lo fue posterior, como lo es todavía. Ya no es tan relevante, pero lo fue, por ejemplo, en Cuba, esta zona que tiene Estados Unidos controlada, una base militar, Guantánamo, o como lo fue el Canal de Panamá. Entonces hubo muchos intentos de negociación con diferentes potencias para alquilar o ceder o vender o entregar la bahía de Samaná. Si entiendo bien la pregunta, casi toda la segunda mitad del siglo XIX se puede hacer un libro sobre las negociaciones en torno a la bahía de Samaná, porque se prestaba por la naturaleza de la península, genera como un espacio muy seguro para embarcaciones, naves, abastecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, profesor, una última pregunta. No hay problema, estoy para eso. Y un participante pregunta si la situación económica por la cual atravesaba España en ese momento pudo haber tenido algún impacto sobre el desenlace de los eventos discutidos hoy. Sí, siempre hay factores económicos, pero también jugó un papel los factores políticos. La guerra tuvo muy mala prensa en Madrid. Es decir, lo que ocurría aquí fue magnificado, la palabra no es magnificado, fue propagado por la prensa en Madrid, y lo que se presentaba en Madrid era, yo diría, lo que estaba ocurriendo, pero que no sonaba bonito para ellos, que eran derrota tras derrota, los militares enfermando, heridos, muertos, y sin ningún logro significativo. Entonces eso influyó mucho sobre la corona española y el gobierno español, de que había que salir rápido de esta isla. Tan mal no estaban. Recuérdense que la cosa se puso peor luego de que comenzó la guerra de independencia en Cuba, que comenzaría 3 años después de la salida de ellos acá. Porque una de las tácticas de los mambises, de los cubanos levantados contra España, fue quemar los cañaverales y con eso hundir la economía de Cuba y afectar los ingresos de Madrid. Eso sí afectó. Y mira qué curioso, ya que lo menciona, fue gracias a esa táctica de guerra
que, según algunos autores, entre ellos Bosch, vino la industria azucarera nuevamente hacia República Dominicana. Se establecieron los primeros ingenios de la época moderna, porque lo tuvimos en el siglo XVI. Y fue huyendo, los grandes inversionistas españoles, norteamericanos, venían huyendo de la guerra cubana, de la guerra de los patriotas cubanos, que utilizaban como táctica la quema de los cañaverales para hundir la economía cubana. Miren qué interesante esa relación. Ellos no pudieron sacar tan rápido a los españoles como nosotros, porque el territorio cubano estaba bajo un mejor control. Había un tren que atravesaba desde La Habana hasta Santiago. Aquí era pura selva. O sea, quizás nuestra gran ventaja en la lucha contra España aquí fue que no habían caminos. Mover tropas de Santo Domingo a Santiago era una odisea que podía llevar casi un mes. Y si eran estaciones de lluvia, peor. Entonces lo que se hacía era que normalmente se tomaban embarcaciones de bajo calado y se bordeaba la isla. Llegaban a Puerto Plata y bajaban a Santiago. O sea que eso también nos dio una ventaja comparativa. El territorio era agreste y no lo conocían mucho los españoles. O sea, por lo tanto, permitió la guerra de guerrillas que se desarrolló y que espantó a las tropas españolas. Bueno, profesor, gracias por su excelente exposición. Muchas gracias a ustedes. Deleitarnos con el intercambio con nuestros participantes. Y agradecer nuevamente por aceptar la invitación Siempre a contribuir con el entendimiento de nuestra historia y especialmente en esta ocasión para nuestra comunidad en Suiza. Entonces, reiterando ese agradecimiento y el cariño, luego de casi 3 décadas que pudimos intercambiar aquí en las aulas de la Ucamaima y siempre recordando con mucho agrado ese periodo de nuestra educación formal. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Me siento privilegiado de poder hablarle a compatriotas nuestros que están en Suiza. Me imagino que algunos suizos también estarán viéndolo. Y sé que también gente de la Pucamaima me dijo que le iba a dar seguimiento. Así que muchas gracias, estoy totalmente a sus órdenes. Bueno, realmente agradecemos también, antes de agradecerles a todos y despedirnos, informarles que este encuentro, esta conferencia magistral, ha sido grabada para el disfrute de todos ustedes y también para que lo podamos compartir. La estaremos compartiendo en los medios oficiales de la Embajada de la República Dominicana, Confederación Suiza, y también de igual manera en los medios oficiales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia magistral organizada por la Embajada de la República Dominicana en la Confederación Suiza, que ha sido dictada por el doctor David Álvarez Martín, rector interino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas gracias. Tengan todos feliz resto del día.